¿Cómo estamos? Mira, hace 2 años, ya en octubre pasado, se cumplieron 2 años desde que empecé a trabajar en mi desarrollo personal, en cambiar mi mentalidad mediocre, en cambiar esa mentalidad de frustración, pensamientos de frustración, de duda, de no saber qué es lo que estaba haciendo, si es que iba realmente por un buen camino. Y pasa, obviamente, puede pasar después de una situación fuerte. En mi caso fue que quebró mi constructora, tuve que cerrar mi constructora, nos separamos con mis socios de trabajar y todo por algo, finalmente uno, y te lo puedo decir obviamente después de 2 años en donde he estado trabajando mucho en mí y me he enfocado mucho en la persona, que fue uno de los problemas que creo yo que gatillaron que las cosas no funcionaran bien. Habían problemas de salud, habían problemas de distintas otras cosas, pero me doy cuenta hoy en día que cuando tú trabajas en la persona, cuando tú mantienes esa autoestima alta, cuando tú trabajas tu confianza, cuando ese autodominio lo tienes, digamos, bien controlado a largo plazo, estas situaciones fuertes pegan menos. Pero bueno, todo es por algo. Hace 2 años, como te comento, empecé con un proceso de desarrollo personal y la verdad es que el cambio de mentalidad, el cambio de mis pensamientos, de lo que venía haciendo, ha sido enorme. Enorme porque finalmente tienes tú el control de esos pensamientos, sabes cómo actuar. El nivel de conciencia que he ido adquiriendo en este último tiempo, la verdad es que es mucho más alto del que tenía. Y sabes discernir, sabes tomar decisiones, sabes darte cuenta cuando los problemas finalmente sí te están como bloqueando. Y tienes la, no responsabilidad, sino que la decisión de poder seguir avanzando y no quedarte estancado. Y eso ha sido, la verdad es que, muy potente en todo sentido. Si este es tu primer video y primera vez que te topas conmigo, mi nombre es Mauricio Álamos, como te decía, acabo, digamos, hace 2 años partí con un proceso de desarrollo personal. Yo soy arquitecto, siempre he sido emprendedor también. Y en ese sentido creo que es súper importante que cada persona haga un proceso de desarrollo personal. Tenga una rutina diaria, que lo que ayuda mucho es a estructurar tu vida. Y en todo este proceso me he dado dando cuenta, y eso es lo que quiero hablar hoy en día, es de que tu yo antiguo, desde ese Mauricio hace 5 años atrás, hace 3 años atrás, siempre trata de volver a aparecerse. Aparecerse en el sentido de que siempre te hace como la zancadilla de volver a pensar como pensabas antes, de volver a reaccionar como reaccionabas antes, de volver a responder como yo respondía antes. Vuelven a aparecer esas dudas, muchas veces vuelven a aparecer esas reacciones que son como totalmente como descontroladas, que a mí obviamente no me gustaban. Cada uno tiene un yo antiguo, que puede ser relacionado a los vicios, relacionado a las mujeres, relacionado a tener relaciones que sean tortuosas, puede ser relacionado a la comida, a los atracones. Ese yo antiguo siempre va a estar ahí como tocando la puerta. Y lo que pasa es que en el tiempo, a medida que tú vas obviamente trabajando tu confianza y vas trabajando tu mente, tu nivel de conciencia, te vas dando cuenta que cuando vas a reaccionar de esa forma, es tu yo antiguo que está ahí presente y no te quiere dejar. Y siempre va a existir esa como dualidad, siempre va a existir esa pelea que digamos, vas a tener que tener todos los días para no volver a ser esa persona. Cuando tú vas en pos de esa mejor versión, que es ese Mauricio renovado, ese Mauricio mejorado, esa mejor versión en todo sentido, obviamente vas subiendo de nivel, obviamente te vas sintiendo mejor, obviamente vas tomando decisiones distintas, vas entendiendo cómo han sido las cosas que te han ido pasando y cómo reaccionar frente a las situaciones o a las malas noticias o a las adversidades que tiene tu día a día, o que tiene el día a día, si todo el mundo tiene los mismos problemas. Algunos más, algunos menos, algunos los evidencian más, algunos, no sé, digamos, te pasan a llevar muchísimo más fuerte que a otras personas, dependiendo también cómo piensas, qué es lo que estás haciendo. Y todo eso obviamente tiene relación a tus creencias, a lo que crees en relación a lo que te está pasando, a esos problemas, cuál es la perspectiva que tú le das a cada problema. Y eso te impacta o te impacta más, te impacta menos, te impacta más en tu día a día. Y a eso voy, porque ese yo mejorado tiene que saber discernir, tiene que saber tomar decisiones y no hacerte tropezar nuevamente. Y finalmente es un juego, es una constante dualidad que tienes que saber manejar. Pero a medida que tú vas mejorando, a medida que tú vas controlando ese yo antiguo, te sientes que tienes el control. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas, que hoy en día, que está en una situación que no le gusta, hoy en día que está con pensamientos de duda, de frustración, pensamientos escasos, que se pueden llamar de esa forma, pensamientos negativos, con una mentalidad totalmente negativa, que era como yo estaba hace años atrás, que todo lo veía malo,
todo me pasa a mí, todo es, digamos, no puedo salir de esta situación, muchas veces no te deja, mejor dicho, ver la situación real en la que estás. Todo lo bueno que tienes, todo lo bueno que has conseguido, agradecer por levantarte de partida, agradecer porque tienes un techo, porque tienes comida, que son para uno como cosas lógicas, básicas, pero finalmente no todo el mundo las tiene. A otra persona al otro lado del mundo puede estar en guerra, le pueden estar bombardeando su casa, le pueden dar una noticia tremenda como que se murieron sus dos papás en un accidente, y tú finalmente en este otro lado del mundo lo único que haces es quejarte por todo lo que tienes y seguir con esos pensamientos negativos y seguir con el yo no puedo y seguir con me cuesta mucho y le echo la culpa al entorno y quejarte y seguir negativo. Yo ese yo antiguo no lo quiero en mi vida, no quiero que vuelva. Entonces, con este video te quiero hacer como capaz pensar un poco más, ser consciente de lo que estás viviendo, cuál es la situación actual. Si no te gusta, empieza a cambiarla. Si ese yo antiguo, que era mi yo antiguo, te lo pongo como ejemplo, te está controlando, tienes que saber matarlo, dejarlo de lado. Tienes que eliminar ese yo antiguo y empezar a tomar las acciones y ponerte la chaqueta de ese yo mejorado. Todo el mundo sabe cuál es su mejor versión. Todo el mundo sabe cuál es esa mejor versión de ese yo mejorado. Yo sé que Mauricio Mejorado es una persona que tiene pensamientos de abundancia, pensamientos positivos, que va en pos de una mejora constante, que tiene esa mentalidad de búsqueda, un modo bestia, que no quiere caer y que quiere obviamente avanzar en todo sentido. Entonces eso es súper importante porque al final, cuando tú implantas ese chip en tu cabeza, cuando tú empiezas a funcionar de esa forma, cuando tomas acción sin pensar tanto y buscas ejecutar, las cosas se empiezan a dar. Entonces ese yo antiguo no tiene cabida. Tú no le dejas la puerta abierta para que se cuele y vuelva a entrar. Yo no quiero que vuelva el Mauricio que tomaba, el Mauricio que carreteaba, el Mauricio que no rendía en su día, que andaba con pensamientos negativos, que andaba frustrado, que andaba amargado, que andaba enojado, que pensaba que nada le resultaba, que pensaba que lo que tenía no era suficiente, que andaba persiguiendo los resultados. Yo no quiero que vuelva ese Mauricio. Entonces, date cuenta, haz ese comparativo, qué es lo que tienes hoy en día, cómo has ido mejorando. Eso ayuda mucho a ser consciente y empezar a tomar responsabilidad, que es lo que yo quiero que tú empieces a darte cuenta. ¿Qué es lo que estás haciendo para cambiar tu realidad? ¿Qué es lo que estás haciendo para mejorar? ¿Qué es lo que estás haciendo para acercarte a ese yo mejorado? ¿Qué estás haciendo para evitar que ese yo antiguo entre en tu vida nuevamente? ¿Estás haciendo algo? Todo esto es finalmente un desarrollo personal. Todos los días yo leo, todos los días trato de cumplir al máximo mis tareas y llevarme muchísimo más y exigirme más todos los días. Busco estar cómodo en esa incomodidad, de levantarme un cuarto a las 5 de la mañana, de estar cómodo a las 6 de la mañana a la puerta del gimnasio, de estar cómodo cumpliendo con mi rutina de ejercicio, de estar cómodo cumpliendo con la cantidad de agua que tomo al día, de estar cómodo controlando mis macros, que la alimentación para mí es una de las cosas que me cuesta. Entonces, en todo busco que esa mejor versión tome el control. Ya no quiero ese Mauricio antiguo, ya no quiero que vengan esos pensamientos de frustración o de duda, de no saber qué es lo que estoy haciendo, que el propósito no está claro, que no está esa visión. Hoy en día todas esas cosas las saqué de mi cabeza, ya no están conmigo, ya no quiero a esa persona. Entonces, cuando tú tomas esa decisión, empiezas en pos de esa mejor versión a vivir todos los días en relación a eso. Te empiezas a validar con buenos hábitos y esa es la base y el sustento de tu día a día. Entonces ahí es donde evitas que lo externo te complique, evitas que las malas noticias te arruinen el día y no dejas que tu día te arrastre. Entonces eso ha sido clave en todo sentido. Ese antiguo yo siempre va a aparecer. Mauricio Mejorado siempre va a tener que tomar posesión y control de todo lo que le pasa en su vida. Y eso lo tengo metido en mi cabeza hace 2 años. Y lo ejecuto así todos los días. Y es así como llegan los resultados. Es así como, obviamente tengo más control de todo lo que pasa en mi vida. Y ando en una frecuencia positiva y busco que mi energía siempre sea alta. Y las cosas llegan, porque uno está trayendo la misma frecuencia. Entonces, date cuenta de eso. Ese antiguo yo, déjalo de lado, sepúltalo y empieza a trabajar con esa mejor versión todos los días. Hagas lo que hagas, seas arquitecto como yo, seas emprendedor, trabajes en trading, qué sé yo, tengas un negocio de e-commerce, da lo mismo lo que hagas. Siempre busca que ese yo mejorado, que esa mejor versión, sea la que tome el control de tu vida. Y aplica como esa mejor versión todos los días. Busca una persona que a ti te ayude, que te, no sé, que te inspire,
Y en base a esa persona, empieza a aplicar en tu vida si es que no tienes idea cómo hacerlo. Busca y escribe qué es lo que haría esa mejor versión tuya. Y aplica. Ponte la chaqueta de esa persona y aplica todos los días como esa persona. Ahí es donde tú tienes que estar, en ese nivel, constantemente buscando ese nivel alto para que las cosas se empiecen a dar en tu vida. Entonces, cambia el switch, cambia la mentalidad, empieza a aplicar de esta manera. En un mes vas a ver cómo van a empezar a aparecer los resultados, te vas a sentir muchísimo mejor, muchísimo más consciente y responsable de lo que estás haciendo en tu vida. Eso para mí ha sido la clave en estos 2 años que llevo trabajando en mí, porque cada día me doy cuenta que la persona es la prioridad para todo. No te enfoques en lo externo porque la verdad es que nunca vas a tener un buen resultado. Empieza a enfocarte en ti, todos los días en ti, en ser mejor todos los días. Que tengas un tremendo día. Termino este video con eso, con esa frase, con ese resumen, porque finalmente es muy importante. Ponte a aplicar de esa forma, te lo recomiendo. Es lo que a mí me ha cambiado realmente la vida. Y empieza a mejorar. Las cosas van a llegar por consecuencia de todo el trabajo que pongas, pero en ti. Lo principal eres tú. Desde que te levantas y abres un ojo, la prioridad eres tú. Y desde ahí todo se empieza a dar. Construye esa mejor versión. Eso es lo primero que tienes que hacer. Te mando un abrazo, suerte. Chao.